En México, algunas de las problemáticas que enfrentan los jóvenes son la falta de empleo y oportunidades educativas, el acceso a la salud, la inseguridad, la maternidad y paternidad a edades cada vez más tempranas y poca o casi nula participación social. ¿Qué se hace para solucionarlas? ¿Se salvaguardan sus derechos? ¿Qué tanto se invierte en este sector de la población? Hoy en Diálogos en Confianza, jóvenes invisibles. Qué terror los números que podemos analizar acerca de la juventud en nuestro país y qué triste que sean invisibles siendo tantos. Pareciera que no nos importan, que no están en la agenda. Se dice que en los Estados Unidos los jóvenes alguna vez subieron a la agenda política por el rock and roll, si no, nadie los hubiera pelado. Es decir, se volvieron peligrosos, había que observarlos. Aquí, ni por esa ni por muchas otras razones. Vamos a estarles mencionando algunas de las cifras que se manejan con respecto a los jóvenes en este país y de veras son desoladoras, desoladoras. Pero no tenemos que caer solamente en el desánimo. Tiene que haber alguna solución y tiene que haber también quien esté trabajando pues para que no se nos pierda por completo este gran bono demográfico que nos había otorgado el destino y que lo estamos desperdiciando. Y bueno, están cayendo en las garras muchos de ellos hasta de lampa organizada, al no poderlos atender. Oigan, vamos a empezar con esto y les presento a nuestros especialistas y claro que estamos esperando sus opiniones. Datos del Instituto Mexicano de la Juventud del 2013 señalan que la población joven de entre los 12 y 29 años de edad alcanzó los 37 millones de personas y a pesar de que representan el 32% de la población total del país, existen vacíos que no permiten generar estrategias para atender sus necesidades, preservar su integridad y reivindicar su papel en la sociedad. Es una realidad que los jóvenes en México aún enfrentan carencias alimentarias, pobreza, violencia, criminalización, falta de oportunidades de empleo y problemas para acceder a servicios médicos de calidad. Por ejemplo, el 44% de la población entre los 12 y 29 años viven en la pobreza. El 36% no está afiliado a algún servicio de seguridad social. En 2012 hubo más de 410,000 menores de 20 años embarazadas, lo que corresponde a más de 1,000 embarazos adolescentes cada día. El aumento se registró principalmente en mujeres de 15 años de edad. La prevalencia de obesidad varía entre el 11 y 18% en la población entre 20 y 29 años de edad. Cifras preocupantes si se toma en cuenta que la obesidad incrementa el riesgo de diabetes y otras enfermedades. Más del 22% de los decesos de hombres jóvenes se debe a agresiones y homicidios. Los accidentes de tránsito de vehículos de motor representan el 17% de las causas de muerte entre hombres y mujeres jóvenes. Como podemos apreciar, las problemáticas que enfrentan los jóvenes pueden ser muchas y muy distintas, dependiendo de su condición socioeconómica, género, medio geográfico, etc. Como sociedad, habría que reflexionar en hasta dónde las políticas públicas contemplan a los jóvenes y los involucran como parte de la solución o son invisibles. Salvaguardar sus derechos y destinar recursos en educación, empleo, acceso a la salud sexual y reproductiva es sin duda una inversión necesaria que no debe ser vista como un gasto, sino como una acción que garantizaría grandes dividendos para el país en todos sentidos. Pues sí, los números no son nada halagüeños, pero también analicemos qué pasa en este caso. Yo les agradezco a todos los que están aquí presentes y también a los que nos siguen desde sus casas, oficinas, también vía internet. Bueno, yo entraría así ya para de una vez acabarnos de desanimar. Fernando Aguilar, sociólogo, académico de la UNAM. Tocayo, ¿sí son invisibles los jóvenes en este país o nos encanta encarcelarlos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que
Cuando hablamos de jóvenes en un país tan desigual como el nuestro, tendríamos que pensar que no hay una sola forma de vivir la juventud. Hay muchas Hay juventudes. muchos ¿no? jóvenes, claro. Y esta forma de vivir la juventud está determinada por, entre otras cosas, pues un carácter de clase, ¿no? Es decir, ahí veíamos la cifra de 40% de jóvenes que viven en la pobreza. Bueno, esa condición de clase hace vivir de manera distinta a los jóvenes. Hay unos que tienen mayores oportunidades de acceso y otras menos. Pero concretamente con relación a tu pregunta, yo lo que diría es, pareciera ser que hay ciertas características de ciertos jóvenes que los hacen más invisibles. Si eres un joven pobre, si le sumas la característica de indígena, si le sumas la característica de tu imposibilidad de acceder a la escuela o al trabajo, las dos instituciones fundamentales de socialización, los va haciendo cada vez más y más invisibles, ¿no? Y por el lado contrario, mientras más oportunidades tienen ciertos jóvenes, los más pocos en este país, de incorporarse a esas instituciones, tienen menos posibilidad de esa invisibilidad. Entonces, lo primero que tendríamos que discutir es las diferentes formas de vivir lo juvenil en este país, que son muy diversas, ¿no? Y lo que yo diría para concluir hasta aquí es que en esa diversidad, la gran mayoría de los jóvenes, si una palabra pudiera caracterizarlos, yo me quedaría con la palabra de exclusión. Qué fuerte. Ya nos tocó, compañera, venir a hablar. Aquí está Berenice Alcalde Castro. Ella es la directora general adjunta del Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, y estábamos viendo estos números que pues ya los explico en una palabra. Aquí mi tocayo, exclusión. ¿Qué hace el país? ¿De veras les interesan los jóvenes? ¿Les sirven de algo? ¿Les quiere dar algo a cambio? No, definitivamente ha habido muchos años de abandono, ¿no? De la atención. Yo creo que primero de ver a la juventud ya no como este grupo vulnerable, que eso también es muy importante, o sea, cambiar esta política para verlos como sujetos de derechos, eso es muy importante, lo primero. Dos, lo primero que hicimos también entrar en el gobierno fue la política pública que va, digamos, arropando una serie de programas del gobierno federal, estatal y municipal. Se construye, se ha venido construyendo muchas veces atrás de un escritorio. Entonces, lo primero que hicimos es el año pasado hacer una gran consulta nacional, ¿no? Que visitamos todo el país, también vía internet. Para las comunidades indígenas hicimos una consulta móvil para nosotros llegar hasta ellos, y entonces en esta parte nos permitió por lo menos incorporar más de 50,000 voces de los jóvenes de diferentes, digamos, estratos sociales, y a los indígenas y a aquellos también, las personas con discapacidades, para saber qué es lo que ellos querían, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus propuestas. Las generaciones, digamos, de nosotros han venido cambiando también. Estamos escuchando muchas veces, antes se acostumbraba, digamos, tener solamente un trabajo por muchos años. Ahora encontramos a una juventud que se mueve, que va cambiando, que necesita también de otras oportunidades. Y otras que no encuentran trabajo. No, muchos también. O sea, entonces, sí está terrible. Y sacaron en conclusión de toda esta encuesta en el país y demás, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Hay presupuesto para ellos o nada más para bonos millonarios en la Cámara? O sea, ¿qué se va a hacer con los chavos? Pues primero lo que hicimos fue, lo que le toca al Instituto Mexicano de la Juventud es justamente ser el aliado, el portavoz de estas necesidades en el gobierno federal. ¿Y tienen respuesta? Pues estamos trabajando en las respuestas. Creamos primero un programa nacional de juventud que se llama ProJuventud, en donde no solamente es el quehacer del instituto, sino es el quehacer del gobierno federal para justamente atender todas estas necesidades. Entonces, ¿quiénes están involucrados? ¿Qué otras partes del gobierno federal? ¿Salud, educación? ¿Quiénes? Hay 9 secretarías que ratificaron este programa, entonces, digamos, ya vamos bien. Está efectivamente la Secretaría de Salud, Educación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está por supuesto todo lo que es, bueno, en eso es un momento Función Pública, que también es muy importante, Gobernación, que está trabajando muy de la mano con la cuestión de previsión de la violencia, entre otras secretarías claves dentro de los programas que tienen que atender los jóvenes. Por supuesto que hay una inversión muy fuerte en juventud, pero yo diría que no es suficiente. Entonces, no. Y lo que tú decías hace un momento, me parece importante, el bono demográfico, ¿no? Tenemos hasta el 2020, ¿no? La oportunidad donde vamos a tener como el pico de la historia con mayor número de jóvenes en el país. Entonces, si no aprovechamos estos años que nos quedan para invertir en ellos, tendremos generaciones perdidas. Ahorita los presento como Dios manda. ¿Por qué el bono demográfico es importante aprovecharlo?
O sea, ¿para qué nos sirven tantos jóvenes? Digo, a mí no, pero al sistema. O sea, ¿para qué le habría servido estar listos, igual que con el TLC y el campo, y nos valió gorro? O sea, ¿por qué se dice que se está desaprovechando? ¿Qué pasa con los países que sí aprovecharon el bono? Bueno, a ver, si decimos que tenemos de aquí al 2020 para aprovechar ese bono, pues ya se nos fue, ¿no? Porque en Ya, 6 ya. años lo que no hizo este país en los últimos 20, difícilmente lo vamos a hacer en 6 años. ¿Pero qué hubiera Concretamente, si hubiéramos podido aprovechar ese bono, hubiéramos invertido, el Estado hubiera tenido que invertir más en, yo diría, 3 cosas fundamentales: educación, educación y más educación, capacitación y trabajo. La A ver, idea ¿y del esto bono qué hubiera demográfico producido? tiene que ver con aprovechar esa gran mano de obra que representa la juventud para capacitarla y que esta mano de obra contribuya al desarrollo del país. Pero tenemos Como no se años... hizo esa inversión, Ajá, pues no pudimos utilizar esa mano de obra ahí y ya no vamos a salir y adelante. no vamos a poder utilizarla para el desarrollo Ahí del sigue país. decreciendo la Sí, expectativa y yo de lo que diría es, crecimiento. desafortunadamente ese bono demográfico lo hemos perdido. En los próximos 10 años comenzaremos a transformarnos en un país de personas adultas hasta llegar a ser en su mayor un país de personas mayores. Entonces esa Ahora, parte la hemos perdido. Se le invirtió, pero para ser obreros de calidad, técnicos. Nadie pensó en que queríamos científicos y gente que desarrollara tecnología. Yo te diría pero- ni siquiera en eso se le invirtió bien, ¿no? Pues, y se le invirtió mal. Bueno, tenemos a Luis Miguel Pérez Juárez, profesor e investigador del TEC de Monterrey, Campus Zona Metropolitana, Ciudad de México. ¿Cómo ven esto? ¿Que no se le invirtió? ¿Todavía podemos rescatar algo? Ay, Fernanda, juventud, divino tesoro y tremendo reto ser joven en este país. Pero Un momentito. Sí. Déjame yo aquí acomodarte este microfonito para que nos puedas hablar y que te escuchemos. A ver, nos decías juventud, divino tesoro. pero enorme reto ser joven en este país. Y sin parecer yo una persona, ni el defensor ni el abogado del diablo, ni querer desacreditar porque tengo una buena opinión sobre el Instituto Nacional de la Juventud, México no ha hecho políticas públicas eficientes y eficaces para resolver este problema. Lo que se hace en México son paliativos, es decir, pequeñas dosis de querer ayudar a la juventud. Mientras no entendamos, porque cuando hablamos de que la juventud es invisible, habría que preguntarnos, ¿y quién no lo es? Si hablamos de la tercera edad, es Son invisible. más invisibles, sí. Si hablamos de los adultos en el trabajo, son invisibles. Los niños. Si hablamos de los niños, son invisibles. Si no se entreveran las generaciones funcionan como una escalera. Y mientras no haya un movimiento completo, y mientras no haya atención a todos estos niveles, te vas a tener un cuello de botella impresionante. Año con año ingresan a la población económicamente activa miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes que no tienen espacio, porque también las otras generaciones son invisibles. Tampoco hay políticas públicas que atinan a todas las generaciones. Y el tener que vertebrar estas generaciones, esta relación entre las generaciones es fundamental. Fernanda, no se va a lograr nada, independientemente de que haya programas especiales, no se va a lograr nada si no se atiende una política pública global y de fondo. El problema que tiene la juventud en este país es un cierre completo de posibilidades y de ¿Qué opciones política a futuros. pública tendría que ser la primera que hay que atacar? La primera política pública es primero la entreveración de las generaciones. ¿Pero qué harías Y- para lograrlo? Fundamentalmente, por ejemplo, abrir los mercados. Es decir, hay una serie de opciones. El capacitar y el educar y vocacionalmente a la juventud. Se ha hecho un mito de estudia y si estudias tienes un trabajo. No, pues hoy Es ya un se mito vio que falso, no. Es un mito falso. Sí. Ya se vio que Había no. que estudiar. En un país, por eso digo que la política pública es global, en un país donde algunos estados como Guerrero, el 80% de la economía es informal, en un país donde cerca del 60% de la economía es informal, no hay espacio para dar cabida a tantos jóvenes. Egresan abogados, ingenieros, licenciados en Derecho y médicos. Y terminan manejando un taxi. vendiendo o un corbatas, micro, vendiendo pecero, corbatas ruta. en el metro de la Ciudad de México. Y si bien les va, chambitas en su casa y desde ese el es el internet. que tuvo estudios, Fernanda. Sí. Porque después tenemos una caída, por ejemplo, y una deserción escolar impresionante. No sea, ahorita tú decías, prepararon obreros de calidad. Casi te interrumpo y te decía yo, ojalá hubiese sido así. Ojalá, porque tampoco esta es la realidad.
No ha habido una política pública para crear técnicos, una política pública para meter carriles de vocacionales, y se ha todo puesto en una expectativa de generarle a la juventud expectativas. Muy bien decía Fernando la palabra de una sociedad de insatisfechos, es lo que yo diría. Para mí se define una cosa: hay insatisfacción. Tú hablas con los jóvenes en este país y lo que se ve es insatisfacción. Y termino diciéndote una cosa: un país que descuida de esta forma como lo hace su juventud es un país que camina en una dirección totalmente equivocada y errónea, y que además desperdicia lo más valioso que se tiene, que es la calidad y la fuerza humana de una nación, que es la juventud de esta nación. Ahorita vamos a regresar a darle la palabra a Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, C, porque en derechos de los jóvenes hemos de estar perdidos. Ahorita regresamos contigo, Rocío. Pero ¿a dónde nos pueden ver por internet, mi querida Nora? Les damos la dirección, Fer, con mucho gusto. Es http://canal11live.tv internacional, /internacional. Si nos quiere seguir por internet, ahí está la dirección. Y un comentario, dice María de Jesús. Ya llueven los comentarios. Es desesperante para ellos, para los jóvenes. No hay suficiente capacidad para alumnos en universidades, y los que no pudieron entrar a estudiar, nadie les quiere dar trabajo, y tenemos estadísticas de eso. Regresando del corte, se las todavía compartimos. osamos llamarlos ninis, pero bueno, qué terror. Ahorita regresamos. Bueno, a mí como joven me preocupa muchísimo ahorita en este tiempo los estudios, más que nada. Y ahorita como son vacaciones, pues un rato de darle, porque sí bueno, yo por ejemplo que voy en bachillerato, sí, a veces es difícil por tanta tarea que dejan, y pues el skate desestresa, y es algo que me apasiona bastante. Pues mira, a mí me preocupa principalmente mi situación a futuro, ¿no? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo me veo en unos 5 años? ¿Qué quiero estar haciendo? Lo que me interesa son mis amigos, mis hobbies, la escuela, tener una vida sana. A mí me preocupa como joven la desigualdad social. No tenemos equidad, no hay oportunidades. Como jóvenes terminamos una carrera, no hay campo de trabajo, no hay oportunidades, no hay una educación concisa que nos prepare para las realidades que estamos viviendo. Lo que me preocupa realmente es acabar una carrera, terminar mis estudios y empezar a trabajar, ¿no? La vida del deporte, pues seguir practicándolo, no dejarlo, verlo como un pasatiempo. Me preocupa mucho el hecho de que hay mucha falta de educación, falta de acceso a la información en la mayor parte del país, y sobre todo el hecho de que hay un poco de desunión entre la sociedad mexicana. Me preocupa terminar una carrera, tener un buen trabajo, pues tener las posibilidades para tener una familia, poderla mantener, pues no sé, es que me preocupan muchas cosas, pero pues eso es lo esencial, lo más importante para mí. Me preocupan muchas cosas. Ahí tenemos otro dato hablando de la desocupación y los ninis, que es de lo que preocupa y luego qué hago, ¿no? Adelante. Sí, el Nora. INEGI nos dice que más del 8.8% de jóvenes en México dicen tener disponibilidad para trabajar, pero desisten de ello y de seguir buscando empleo porque piensan que no tienen oportunidad. Mientras que el Consejo Nacional de la Población, FER, para todos, en su reporte titulado La situación actual de los jóvenes en México 2010, indica que a mayor escolaridad se presenta mayor desempleo y más estadísticas, que estas estadísticas muchos piensan que son números, pero atrás de todas estas son personas, son jóvenes que están pasándola bastante mal, y dice aquí que por cada 100 alumnos que realizaron el examen para entrar a la UNAM, solamente se quedaron 14 porque ya iniciaron clases, solamente 14 se quedaron. Y hay convenios ya entre la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones privadas para ofrecerles una oportunidad también, pero bueno, a veces estas oportunidades tampoco son viables para todos los chicos que no lograron entrar solamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay otras instituciones, por supuesto. Ahora sí, con estos datos y con estos sondeos que acabamos de ver, que si nos lo diga quieres Rocío, retomar. ¿no? ¿Cómo está lo de los derechos de los jóvenes que de entrada les llamamos ninis? Bueno, sí, es realmente, creo que aumentándole a las cifras,
es una tragedia para los jóvenes. Y lo digo, con cifras, por ejemplo, del el PNUD de Naciones Unidas, establece que de 11 millones de jóvenes entre los 15 y 19 años, el 22% de estos jóvenes no estudian y no trabajan. A estos es a los que se les ha denominado, para mí, despectivamente, ninis. Oye, Rocío, ¿qué significa eso de los ninis? O sea, perdón, que es decían una ni ofensa. estudian ni trabajan, pero se ha demostrado que muchos, pues ni modo, le talachean en la casa, le talachean de otras formas, pues digamos, no oficiales, y que hasta es injusto incluso decir que no hacen ni una ni otra cosa. Claro, eso es muy injusto, pero creo que también hay que ubicar dónde está la responsabilidad. Y la responsabilidad está en el Estado. Cuando hablamos de derechos de los jóvenes, eso no es una concesión a través de políticas sociales del Estado. El Estado tiene que poner establecer un programa de política pública y política de gobierno que no sea sexenal, porque así no vamos a poder avanzar nunca. Para nada, Cada en 6 lo años absoluto. retrocede y Cada otra vez de 6 cero. años se cambian las políticas. No, ahora va a haber un programa especial para los jóvenes para esto. Ahora va a haber un programa, una beca nada más para los chavos que tengan estas características. Perdón, todos los jóvenes en toda la República, todos los que transitan, todos los que viven aquí tienen derechos. Y por lo tanto es una obligación del Estado. Y es aquí donde está el mayor problema, porque no se ha atacado el problema de la educación. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Si no tienes educación, entonces no tienes acceso al trabajo. Si no tienes trabajo, no tienes acceso a la salud. Si no tienes acceso a la salud, ni a la vivienda, y también al derecho a la recreación. Porque Bueno, los jóvenes... ese ya ni lo pensemos. Bueno, es que tienen también derecho a la recreación. Que debería estar hasta en la canasta básica, ay, Rocío, pero estamos, bueno. Por supuesto, pero entonces aquí es ver que hay un problema de no es de satisfacción, sino de que el Estado debe garantizar y proteger y promover los derechos de todas las personas, principalmente de los jóvenes. Y después, más adelante, voy a decir por qué es tan importante esto ahora, aprovechando que se modificó el artículo 1 de la Constitución mexicana. Donde ustedes hasta les otorgaron un premio. Ahorita nos vas a contar de eso, ¿te parece bien? Y tenemos también, a ver, que me indique mi productora el testimonio que tenemos grabado, me arranco. Vamos a ver este testimonio, porque de ahí se nos va a correr el hilo de media, como decimos. Miren nada más a este muchacho. Bueno, yo tengo 19 años, vivo en Tlalnepantla, además, en el Estado de México. Precisamente busco una oportunidad de entrar a las escuelas, por ejemplo, Poli, UNAM, UAM, pero no he podido entrar. Para el Politécnico hice 2 veces el examen, de hecho ahorita ya perdí un año. En la UAM igual me rechazaron 2 veces y en la UNAM una, pero no me pudieron dejar hacer la segunda vuelta. ¿Por qué las hago aquí? Porque siento que hay más oportunidad de poder terminar una carrera, aprender de ello, y en el Estado no. Es que la problemática que hay en las escuelas de allá, la delincuencia, en el transporte, el traslado y también un poco la comunidad donde está la misma escuela. Lo que he observado en estas 5 veces que he hecho los exámenes es que discriminan un poco a las otras escuelas, por ejemplo, CONALEP, no sé, bachilleres, CETIS. Yo soy ingresado en CETIS y salí con un promedio de 7.5. No fue fácil pasar, ¿no? Pero veo que a veces nos hacen un poco a un lado y que nada más tienen lugares para sus estudiantes, ¿no? Que ya vienen saliendo de Boca, prepa. Eso es lo que yo estoy viendo ahorita.
La verdad no me importa cuál de las 3 escuelas quedarme, el chiste es que quiero un lugar. Y pues también me preocupa que pues defraudar a mis padres, ¿no? Porque me han estado apoyando todo este tiempo para poder seguir estudiando. Llevo un año sin estudiar, me preocupa mi futuro. No puedo acabar una carrera y ahorita como está la situación. Y también involucrarme en cosas, drogadicción y todo. No estoy muy apegado a eso, pero lo he visto aquí y en muchas cosas en la calle. ¿Y cuántos jóvenes no estarán en esta misma situación? Terrible. Y bueno, acá tenemos a nuestros testimonios en público para que también ellos digan. Alina, cuéntanos. Hola, pues sí, nosotros somos de una organización que se llama Olin Jóvenes en Movimiento. Creemos que sí, los jóvenes son invisibles. Como decía el investigador, hay muchos grupos que son invisibles en México, ¿no? La intención es que no sean invisibles. Eso hacen en Eso hacemos nosotros. Otros jóvenes ayudando a jóvenes. Exacto. Pero exactamente cómo lo logran. Pues una de las primeras formas de la que lo hacemos es a través de la investigación. Nosotros hacemos un índice donde medimos cómo están participando los jóvenes en diferentes espacios. Por ejemplo, universidades, empresas, gobierno. ¿Y cómo sale el asunto? Pues un poco como lo comentaban nuestros expertos, sí. ¿Y estos índices a quién se los mandan? ¿A los que pueden inferir en las políticas públicas? Sí. ¿O se quedan nomás ahí para...? No, nuestros índices son públicos, los mandamos a gobierno, los mandamos al área legislativa. ¿Los leerán tú? Esperamos que sí. Hay que hacer, no sé, el audiolibro o algo, a ver si alguien los checa. Sí. Ajá. ¿Y ustedes dónde se han dado cuenta que está lo más crítico de toda la situación? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, en organizaciones civiles es el lugar donde los jóvenes participan más, pero hay espacios como empresas, como gobierno o como universidades donde no participan del todo, ¿no? ¿Qué tal? Y yo he visto un chorro de organizaciones civiles dedicadas a cualquier cosa menos a jóvenes, ¿eh? Nosotros somos jóvenes trabajando para jóvenes. Sí, y son pocas, ¿sí o no? Sí, somos muy pocas. De hecho, nada más chéquele, y esto como lo dijera la doctora Mejía, ¿no? Hay muchos pediatras y no son suficientes. Hay muchos geriatras y son totalmente insuficientes. ¿Cuántos doctores dedicados a adolescentes y jóvenes conocen? Hay 1 o 2 clínicas en todo el DF, imagínense, en el resto de la República. Son invisibles hasta en ese rubro. Sí. Eso es penoso, entonces aplaudible lo que hacen. ¿Y tu compañero? Bueno, nosotros trabajamos juntos. Ajá. Mira, te cuento de otro programa que tenemos. Se llama el Distintivo Juvenia, en el que buscamos premiar a las empresas que tienen buenas prácticas de empleabilidad juvenil. Como decían, ¿y cómo los premian, oye? Primero analizamos la empresa, vemos qué programas tienen, qué políticas tienen internas para que los jóvenes tengan buenas condiciones laborales, y a partir de ello las empresas que se destacan son las que reciben el distintivo. Que ya sabemos que conseguir el primer empleo es dificilísimo, ¿no? ¿Y ustedes apoyan o algo? Claro, nosotros la idea es después dar capacitaciones para mejorar las condiciones dentro de las empresas, y que otras empresas que todavía no tengan el distintivo vean que tienen la posibilidad de obtenerlo y por eso se esfuercen por tener mejores políticas. Allá en el TEC, ¿cómo les va a los egresados del TEC? ¿Sí consiguen más fácil trabajo? ¿Los ayuda el TEC? Que ya sabemos, bueno, no todo el mundo tiene para pagar el TEC, evidentemente, pero ¿algo están haciendo ustedes para que salgan y pues más fácilmente consigan el primer trabajo? Primero, Fernanda, déjame quizás erradicar un mito que existe en términos del TEC de Monterrey. Ciertamente es una escuela privada y tiene un costo elevado, pero también hay que decir una cosa y puede llamar la atención: más del 75% de nuestros estudiantes son gente de una clase media, de clases populares, que a través de becas, de financiamiento, están sacando con mucho esfuerzo una carrera. El TEC de Monterrey, además, como el Politécnico y como otras grandes instituciones, trata de vincular con el área laboral. Es curioso, y seguro los jóvenes que están aquí lo van a entender, por eso decía, esa falta de entreveración de las generaciones de políticas públicas. Por ejemplo, el primer trabajo. Una de las quejas fundamentales es: me piden experiencia. Sí, entonces, claro, para entrar al primer trabajo. Pero ¿cómo voy a obtener experiencia si no puedo entrar a los trabajos, porque en los trabajos te piden experiencia? Es decir, hay una situación que parece un candado que es difícil de romper en esos sentidos, ¿no? Mira, Roberto de Baile, que es especialista en armarte el currículum y todo,
alega que cuando el estudiante se ha involucrado en otras actividades que le dan ciertas capacidades, estas cuentan como experiencia. Es decir, si ya fuiste de la sociedad de alumnos, si ya organizaste 3 conciertos, una serie de conferencias y todo, esto cuenta como experiencia, si no bien laboral, pero en las capacidades que puedes presentar para Sí, solo servicio sí, de la Fernanda. empresa. Sí, solo si las empresas tienen el mismo criterio. Y Claro, no sí, sucede. si no tienen Tú si puedes no tienen presentar, un yo buen tengo headhunter, ya. actividades extracurriculares que van como experiencia. Sí, solo si las empresas lo hacen valer como tal. Yo creo, y hace un momento hablas, ¿qué política pública debería hacerse? Y lo digo para todos los jóvenes con enorme cariño y con enorme deseo de que salgan adelante. La insatisfacción se va a dar en la medida que esperemos que el gobierno resuelva todo. Hay una responsabilidad, bien lo decía Rocío, del gobierno, fundamental. Pero hay que necesidad de entender algo. La riqueza, la producción está en la juventud. Hay una enorme riqueza, un abrevadero, es un reservorio importantísimo de grandes potencialidades que se han canalizado. A forciore tengo que sacar estudios, no es el único camino. El emprendedurismo, lo que estaban comentando, jóvenes ayudando jóvenes, es ser un emprendedor, generar riqueza en este país, riqueza en la producción, pero también riqueza intelectual, riqueza en las ideas, y eso es lo que puede dar la juventud. Si tú los metes en un solo carril, a forciore, de que tú tienes que estudiar, descubrirás que hay un mito, que hay un error, y que además no es la forma de solucionar. A ver, tocayo. Bueno, yo no quiero parecer pesimista en esta situación. Yo lo primero que diría es, a ver, en un principio yo decía, una situación objetiva de los jóvenes es la exclusión social, la imposibilidad que tienen miles de jóvenes en este país de incorporarse a estas 2 instituciones básicas sobre las que hemos estado discutiendo, la escuela y el empleo. ¿Cuáles son los efectos en lo subjetivo que esa imposibilidad está provocando en los chicos? Yo lo resumiría con una palabra, la incertidumbre. Es decir, muchos de los jóvenes que están imposibilitados de acceder a estas instituciones no tienen una idea de futuro gracias a esta imposibilidad de acceder. Todavía en los años 50, 60, esta idea de estudiar una carrera como derecho, medicina, casi te garantizaba y te daba la certeza de que ibas a obtener un buen empleo, etcétera, etcétera. Hoy no está ocurriendo eso. Y aquí yo sí, quizá aquí diferiría del colega, a mí me parece que no podemos eludirle la responsabilidad al Estado. Ni siquiera estoy diciendo del gobierno, estoy hablando del Estado. Si nosotros suponemos que es responsabilidad de un ente distinto al Estado el proporcionar estas 2 oportunidades básicas de socialización, me parece que le estamos dejando la chamba más gorda a instituciones que no tienen la capacidad y la posibilidad en términos de recursos. Termino con esta idea. Yo siento que la población civil estamos haciendo todo No, lo que es tocaba que el de mi gobierno, parte excepto no hay decir un tonterías, planteamiento, coincido, no hay un planteamiento de que el Estado sea omiso o abdique a su responsabilidad. Oigan, vamos a una pausa y debatimos esto. ¿Qué tanto y qué tanto nos toca? ¿Qué les parece? Regresamos hoy con el tema jóvenes invisibles. Ahorita venimos. Pues seguimos con ustedes el tema del día de hoy, jóvenes invisibles, y ahorita el debate de verdad que está bastante bien aquí en el programa, estamos escuchando también testimonios, pero le voy a dar voz a sus opiniones. Aquí en las llamadas, Virginia Hernández nos dice, tuve 5 hijos, me quedé sola porque su esposo la dejó y saqué adelante a todos, vendí jugos y de mi negocio salía. Tengo un químico petrolero que gana muy poco, me costó mucho su carrera, tengo otro ingeniero industrial, nunca consiguió trabajo, y el novio de mi hija es ingeniero en telecomunicaciones y nunca ha encontrado trabajo, estuvo en una empresa que después quitaron y no volvió a encontrar trabajo. Luego se metió a un posgrado que le costó 40,000 pesos y aún así no tiene trabajo. Dice que está desilusionada del gobierno. Elvira Martínez dice, desde la niñez no se da apoyo y se pierden las expectativas para el crecimiento de los niños. Tengo un niño superdotado, he buscado apoyo por parte del gobierno, pero no lo hay, es muy caro en una institución privada. Más llamadas, Rocío Vega. La directora del Instituto Nacional de la Juventud dijo que hacen encuestas y censos para tener datos de los jóvenes y poder ayudarlos, pero en el Estado de México no han hecho ninguna encuesta ni nada, al menos en Cuautitlán Izcalli. No ha sido así.
¿Dónde han aplicado las encuestas? Y por otro lado, los jóvenes tienen derecho a un lugar para estudiar. Hablamos de miles de jóvenes que son rechazados y que aportan una cuota para tener derecho a un examen, pero no sabemos qué se hace con ese dinero. Y ahorita si quiere contestar esto, porque Laura Campos también dice que en su opinión aquí en el Facebook debería haber más inversión en la educación en ciudades y comunidades alejadas. En su caso, ella tuvo que venirse a la zona metropolitana para que sus hijas pudieran estudiar. Y dice, uno busca las mejores oportunidades, pero no te llegan por manos del gobierno, porque no las hay. No hay escuelas con carreras en los municipios pequeños, solo está el CBT y CONALEP, y no los quiere demeritar, pero dice que es a lo único que ellos tienen oportunidad. Si quiere contestar lo de las encuestas, porque también Javier Limón nos pregunta sobre estas encuestas, y que no solo se están esperando resultados de encuestas, sino algo práctico. Por supuesto. Bueno, primero comentarles que esta gran consulta nacional se llevó a cabo el año pasado, por supuesto que estuvimos en el Estado de México, en Ecatepec, y también abrimos la posibilidad, como dije, de hacerlo en línea, ir a las comunidades, y nuestra idea era primero construir esta política pública incorporando las voces de los jóvenes. Y lo que resultó de esta política fue un programa nacional de juventud, en donde lo que hacemos es precisamente crear como una perspectiva de juventudes. Hace muchos años que se empezó también a hablar de una perspectiva de género, es nuevo, ¿no? Y se empezó con todo un movimiento también con la responsabilidad del Estado, también del gobierno federal y de los diferentes aliados. Lo mismo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Parte de lo que piden los jóvenes es todo lo que acaban de decir, mayores oportunidades de educación, de empleo, de salud, de la cuestión también de la prevención de la violencia. Entonces, lo que estamos incorporando es en cada una de las secretarías también, pues mayor inversión. O sea, hoy en día se invierte también mucho en juventud, se invierte el año pasado más de 142,000 millones de pesos en oportunidades para los jóvenes. Yo creo que parte también indispensable y que nos toca a nosotros también es dar a conocer las oportunidades que existen, ¿no? Que son limitadas, pero que también hay una serie de programas. Por ejemplo, fue el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto, justamente se lanzó, el director general lanzó un programa junto con otras secretarías, que es algo transversal, que a veces suena extraño la parte de transversalidad, pero no solo es la parte intergeneracional que tenemos que atender, sino es cómo nos coordinamos, porque si no tenemos a la SEP atendiendo un problema de coeducación, a la Secretaría del Trabajo un problema de empleo, pero cuando no hay coordinación entre todas, entonces no hay una inversión suficiente también para atender aquellas necesidades nuevas de los jóvenes. Entonces, tenemos por un lado, por ejemplo, un programa de vivienda que no existía, el hecho de poder que los jóvenes menores de 29 años puedan acceder a su primera vivienda con unas oportunidades muy fáciles, en donde municipio, estado, Sadatu, Sedesol, Conavi, nos coordinamos para que con máximo 1,200 pesos mensuales por 8 años los jóvenes puedan tener acceso a una vivienda. Es un proyecto piloto en Durango. También tenemos dentro de esta consulta mucho de lo que los jóvenes pidieron, y ahí vimos la diferencia, es una cuestión de movilidad, ¿no? El hecho de ya no solamente tener las oportunidades en donde ellos están, sino también irse a otros estados a estudiar, irse a la parte internacional. Oiga, pero a ver, ¿qué le toca entonces? ¿A quién? Aquí algo se hizo, pero a ver, tocayo nada más quisiera terminar esta idea de la incertidumbre. Miren, Sí. a mí me parece que si no ponemos el foco en los efectos que esta falta de acceso a estas oportunidades están teniendo los jóvenes, no vamos a poder dimensionar en realidad el problema. ¿A qué me refiero con esta idea de la incertidumbre o de la falta de idea de futuro? Que estas dos instituciones ya no les dan sentido, la escuela y el trabajo no le están dando ya sentido a los chavos. Y el gran problema es que muchos de ellos, y ni siquiera estoy pensando en los jóvenes que tienen acceso a una universidad, como supongo que son muchos de los que tenemos aquí, como los que asisten a la institución del colega. Ellos tienen otro problema, el problema es que tienen la educación, pero también hay una forma de incertidumbre. Yo me estoy refiriendo a estos miles de jóvenes que ni siquiera están en este momento estudiando. Según las cifras que vimos, la mitad de los jóvenes en este país ni está estudiando ni está trabajando. Entonces, el gran asunto es que las respuestas... tenemos 37 millones de jóvenes, calculen. Échenle pluma, pues. Pero el gran asunto es que los espacios que el Estado está desocupando, dejando de ocupar, proporcionando estas oportunidades, lo están ocupando otras instituciones. El asunto, por ejemplo, del narcotráfico, pues, ¿no? Es decir, muchos de los jóvenes en este país están accediendo a ese tipo de actividades porque están viendo en ella
en esta actividad una idea de certidumbre, así sea de corto plazo. Entonces me parece que en eso es en lo que nos tendríamos que concentrar. ¿Qué cosas estamos haciendo como sociedad que están contribuyendo a que los chicos dejen de tener esa certidumbre y esa idea de futuro? Yo les preguntaría aquí mismo a los compañeros que tenemos aquí, ¿no? Es decir, ¿qué tanta certidumbre tienen ustedes, chicos, que nos acompañan, de lo que va a ser de su vida terminando la carrera, ¿no? A lo mejor muchos tendrán una certeza muy sólida, pero la gran mayoría de los jóvenes no la tienen. Entonces el problema es quién está sustituyendo esos espacios de construcción de certidumbre. Entonces ahí tenemos, bueno, el narco es lo más visible, pero tenemos otras formas de expresión, todo el culto a estas formas religiosas, la Santa Muerte, el San Judas Tadeo, donde los chavos están buscando literalmente certidumbres. Y termino con esta idea. Hay una gran diferencia entre un chico egresado del TEC, que tiene ciertas posibilidades, muchas posibilidades de acceder a un empleo, y un chavo que en este momento se encuentra en un barrio marginado de Culiacán. En esas colonias, la idea que tienen los chavos de futuro no va más allá de su barrio. La única certeza que tienen, si quieren cambiar su vida, es irse al otro lado. Pero cuando uno les pregunta qué les gustaría hacer la respuesta, ¿saben cuál es? Pues me gustaría ser como mi vecino el narco. Y cuando a la chica, a la noviecilla, a la chavilla de 15, 18 años, le preguntan, ¿qué te gustaría que fuera de tu vida? La respuesta es, me gustaría que un narco de mi barrio se fijara en mí. Esa es la certidumbre que otras instituciones están creando frente a la incapacidad del Estado. Hace rato que estaban discutiendo, ahí vamos, ahorita te doy el derecho a replicar. Separabas, dice, ya no es obligación del gobierno, sino del Estado. ¿Qué diferencia hay si aquí las tenemos como revueltas? Pues el gran problema es que, termino con esto, que de repente creamos políticas sexenalmente con la etiqueta partidista, ¿no? Entonces, todo lo que se hizo mal en el sexenio anterior está mal, borrón y cuenta nueva. Muchas cosas seguramente se hicieron mal. Y no estoy refiriéndome al sexenio que recién terminó, estoy hablando en términos generales. Y cada que empieza un nuevo sexenio, todos los funcionarios creen que inventan algo nuevo. Cuando se hace esto, se están haciendo políticas de carácter gubernamental partidista. Lo que nos falta en este país es pensar en políticas públicas estatales, de Estado, mejor dicho. Es decir, que tomen en cuenta todo lo que hay detrás y que se ha hecho bien, mejoren lo que se ha hecho mal y a partir de ello contribuyan al desarrollo de la sociedad. Pero fíjate, la educación y la chamba son derechos constitucionales y no hay cómo hacerlos valer. A ver, Luis Miguel, yo sé que te estoy haciendo parar, pero es que está desesperada Rocío. Adelante, Rocío, adelante. Rocío. Es que me parece muy buena esta discusión porque yo quiero enfatizar, y sobre todo a los jóvenes, es que es el Estado el responsable de otorgar todos los espacios, todas las oportunidades para la educación y para el trabajo. ¿Y cómo los exigimos, Rocío? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Primero hay que, aquí es una parte que le toca a los ciudadanos. A los ciudadanos, y no hablo de los chavos que si cumplieron 18 años para votar, sino todos los ciudadanos. Es conocer cuáles son nuestros derechos y a partir de ellos exigirlos. Si ustedes se recuerdan, la Constitución mexicana, hay un artículo que es muy mencionado por todos, el artículo 3, que es el derecho a la educación. Esa es uno de los artículos donde se puede, es una de las vías para poder exigirle al Estado que se cumpla. Porque no solamente tiene que ver con los planes de educación o los programas sociales a corto o mediano plazo, sino necesitamos verlo, como decías, a futuro. Y eso tiene que ver con una visión no corta, no sexenal, sino una visión de Estado. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en los países del Cono Sur? Han revertido mucho esta parte. ¿Por qué ahí los jóvenes tienen mayores oportunidades? Bueno, tiene también que ver con que la distribución del presupuesto. Sí, porque salieron y se dieron con todo contra los granaderos. Claro. En Chile, acuérdense. Claro. O sea, aquí tenemos que llegar a eso para poder hacer valer ese derecho constitucional. Ni tampoco tenemos por qué quedarnos, ni los chavos tienen que quedarse con la idea de que tienen que ir
que la oportunidad es trabajar con los narcotraficantes. Por No, el eso es otro lado. terrible, eso es una Pero cosa propónganos algo, espantosa. ¿cómo hacemos que el gobierno le caiga el 20 y voltee? A ver, Es que- adelante. es Hay que aquí- organizarnos. aquí hay una cosa Y que- la ciudadanía se tiene que organizar. Muy, Es una cosa. muy respetuosamente voy a diferir del punto, entiendo el punto que Rocío plantea, y respetuosamente difiero, y difiero en algo que para mí es fundamental. Sin que yo esté planteando la omisión de las obligaciones del Estado, que son muchas, y de un gobierno que tiene que abrir oportunidades, cuidado con la juventud pasiva y mediocre que está esperando que el gobierno solucione todo. No se puede ser así. La idea es abrirse espacios de oportunidades. Cuidado, hay gobierno y hay gobernabilidad, pero lo que hoy impera es la Oye, no en gobernanza. todos los estados, Sí, pero bueno. sí, pero lo que hoy impera es la gobernanza. La gobernanza significa, si no lo puede hacer uno, lo hace la sociedad civil. Hay que rebasar a la incompetencia, a la incapacidad. Yo, Oye, pero Fernando, no por ello dejar de exigirlo, no, ¿no? no se crees? puede dejar de exigir. Así, quiero quedar muy claro esto. Hay una exigencia que tiene que hacerse, pero no se puede pasar también al pasivo. Estar en el pasivo de el gobierno deberá abrir todas las fuentes de trabajo, el gobierno debe darle trabajo a todo el mundo. No funciona así. ¿Y por qué no? Porque en este país o cabemos todos o no cabe nadie. Y no se puede permitir que simplemente haya una posición de yo estudio, entro a una universidad, me sacas un título y me das un trabajo. Porque entonces, ¿quién lo está produciendo? Es precisamente... En México, Rocío, hemos perdido generaciones completas. Es un país, y hay que decirlo claramente, hemos perdido generaciones completas. Se han perdido. Precisamente en un Estado paternalista, en un Estado que quiere darlo todo, en un Estado que tiene que producirlo todo. Y no funciona así. Un Estado tiene obligaciones esenciales de respeto a los derechos humanos, de obligaciones de dar oportunidades similares o la mejor posibilidad de oportunidades similares, pero esas oportunidades deben traducirse en producción, en generación de empleos y de cosas nuevas que le corresponde a la sociedad. Luis, tienes una llamada aquí, dice Bolívar Barrera, que la respuesta a la juventud en México no es abrir los mercados, como dice el especialista del TEC de Monterrey, sino tener políticas de atención para la población de todas las edades, algo que no le interesa al gobierno, y en lo que dice que si tienes razón es, que tienes razón en esta parte, que el gobierno tiene una responsabilidad, pero que la solución tampoco es lo que tú ofreces. Y hay coincidencia, mira, lo que está comentando este joven, yo lo estaba comentando, la solución tiene que ser global. Si tú tienes por ejemplo, una población que no tiene seguro social, que no tiene capacidad de jubilación, que tiene que trabajar hasta los 80 años, hasta el último día de su vida, porque no hay una pensión, ¿cómo pides tú que se muevan a una jubilación y abra espacio a los jóvenes? Para abrir espacio a los jóvenes tienes que sacar también a la sociedad, a los adultos, hoy llamamos eufemísticamente adultos mayores. No puedes pedir tú que todo lo resuelva. En ese sentido, el gobierno. El gobierno tiene muchas obligaciones, no se puede omitir eso, pero por supuesto que si tú te pones en una situación pasiva, es mortal. Y con eso termino nada más para una cosa que es un ejemplo. Europa está envejeciendo, la comunidad está envejeciendo, lo que darían por tener el reservorio de jóvenes que sí tienen en México. Y finalmente México... Y mira también qué broncas traen económicas, sí, ¿eh? Y de empleo muy fuerte para los jóvenes. Y mucho de eso precisamente es una burbuja demográfica muy distinta donde tiene que aumentar una población envejecida. Y la otra cosa, ve a los jóvenes mexicanos que en la insatisfacción terminan saliendo de esas fronteras y tenemos una fuga de capacidades intelectuales impresionante que se van a otros países cuando pueden aprovechar. Oye, pero ¿tú crees que si abriendo los mercados esto se arregla? Porque la mayoría que invierte se lleva todo Fernando acaba de su hacer una varo cosa para muy su interesante tierra. y a mí me parece alarmante y peligroso. Si ha logrado una institución, por llamarla así, como el narcotráfico, atraer a los jóvenes ante la falta de posibilidades, ¿qué no mejoraríamos si tuviéramos instituciones que por la vía lícita, legal y de trabajo atrajera también a los jóvenes? Y no hay ninguna política pública que haga que los jóvenes piensen en otras opciones. Pero entonces eso le corresponde al Estado. al Estado. Sí, por supuesto que sí, Rocío. Por supuesto que sí. Pero tampoco. Pero se les tampoco contrata, se les da un mal sueldo y ni prestaciones les dan. Eso decían en una narcomanta, decía mejor únete a nosotros. Bueno, Era imagínate vergonzoso. que en vez del narcotráfico fuese industria naval o una cosa así donde dijera, yo quiero, no como decía Fernando, quiero ir con ser como el narcotraficante de frente, sino quiero ser un arquitecto naval. Hace poco una señora escribía, tuve hijos que los saqué de ingeniería, me costó mucho trabajo sacarlos vendiendo. No tienen empleo. Y no tienen empleo. Por favor, ¿y tú crees que la solución está darle educación a todos?
Al final, cuando se acabe la educación de todos, el siguiente paso es y darles un trabajo, y darles espacio. Abrir fuente de y trabajo. permíteme, no va a ser el gobierno que lo va a hacer solo. O lo generamos todos y tenemos espacio para todos, o no lo vamos a lograr. Pero yo creo que el Estado sí tiene que entonces apoyar a que estas empresas No estoy abran omitiendo, fuentes. no le estoy exonerando de ninguna responsabilidad. Claro. Tienen muchas responsabilidades, pero cuidado con cómo se plantea la cosa. No es pasivo Vamos y a un esperar que corte y todo fluya. regresamos con esto. Y tú también tienes por Sí. ahí, ¿verdad, Nora? La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos hablarán de las causas del estreñimiento y las alternativas que hay para resolverlo, así como lo riesgoso que puede ser automedicarse con productos de venta libre. El martes queremos que nos digas cómo educas a tus hijos. ¿Eres autoritario, permisivo, indiferente? ¿Tienes miedo de poner límites? Cristina Jauregui te espera con el tema ¿Estoy educando bien a mi hijo? El miércoles, Marisa Escribano y los especialistas nos dirán cómo ser asertivos. Aprende a decir lo que sientes y lo que piensas. No dejes que el rechazo o la crítica te afecte. Fernanda Tapia nos dirá el jueves por qué es importante decir no al trabajo infantil. ¿Sabías que en México más de 3 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan y que aproximadamente la mitad de estos no asisten a la escuela? Y para cerrar la semana, el viernes, Carmen Muñoz te espera para platicar de las mujeres violentas. ¿Conoces alguna? ¿Qué se esconde detrás de estos comportamientos? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bueno, yo estudié en Mazatlán, en una Universidad Autónoma de Durango, en un campus en Mazatlán. Egresado ahí mismo, ya titulado con cédulas profesionales, me dedico a buscar trabajo. Mazatlán es muy chico, tiene poco campo hospitalario, en lo clínico, que era lo que a mí me interesaba. Estuve 1 año y medio buscando trabajo ahí, pero a final de cuentas Mazatlán es algo muy chico. Estamos hablando de que tendrá algunos 6, 7 hospitales, entonces para la cantidad de alumnos que salimos de ahí, esto sí es algún problema, ¿no? Me animé a venirme para acá, estuve 1 semana, me fui a la zona de hospitales, a la secretaría, a cuántos hospitales pude. Pues bueno, sí es difícil porque si no tienes un ingreso económico, ¿con qué te vas a venir a buscar otro lado, no? A final de cuentas tuve la oportunidad, yo siempre estudié y trabajé con un poco de ahorro que teníamos por ahí, pues bueno, se me ocurrió venirme. Aquí es muy difícil dejar a la familia, yo me vengo acá sin tener absolutamente a nadie. Algún hermano de mi mamá que me apoyó 3 meses con cuanto al departamento, ¿no? Que sí es difícil, muchos me imagino que no tienen a nadie y como con poco dinero, poco ahorro, ¿cómo te animas a venirte a una ciudad como es México, no? Pasa en México, pasa en Guadalajara, Monterrey, que son las ciudades donde hay más oportunidades, pero no lo quiero decir como oportunidades, sino más campo laboral, ¿no? Que a final de cuentas todo es competencia, entonces no es fácil. Justo lo que nos decía este testimonio, lo que hemos estado escuchando también, que nos comentan aquí en las redes sociales y los chicos que están con nosotros aquí en el estudio. Les voy a leer varios comentarios. Gracias por participar, dice Elian Cervantes. El problema del desempleo en México tiene su origen, entre tantas cosas, que no hay una orientación vocacional. Pese a las clases que te dan en la escuela, no hay un verdadero curso que ayude a los jóvenes a escoger su objetivo laboral. Dice Ale, han surgido muchas universidades privadas y les levanta el ego a los jóvenes y cuando salen de la escuela buscan un trabajo, pero con un supersueldo no quieren empezar desde abajo. Ahorita se lo vamos a preguntar también a los jóvenes. Nos dice aquí Itzayana Yaretsi. Me pregunto si en lugar de haber hecho la Estela de Luz no hubiera sido mejor crear otra universidad, pero claro, es mejor
tener al pueblo idiotizado buscando nombres en latas que darle educación? ¿O por qué en lugar de que les den un bono a los diputados, ese dinero no se invierte en educación? Y claro, el TEC de Monterrey, su costo es elevado porque se pagan las palancas. Digamos que es una inversión para poder tener trabajo seguro, pero la mayoría de los mexicanos apenas nos alcanza para una torta de tamal, atole, para todo el día. Nosotros somos plurales en este programa y por supuesto leemos todos sus comentarios, no estamos atacando a nadie, esto es lo que está en las redes sociales, en Facebook, ahorita le daremos la palabra a Luis, y aquí Evelia Arellano hablando de estas palancas que mucha gente tiene esta idea, que además sucede, tampoco podemos negarlo, dice, tengo 2 hijos recién egresados, mi hijo se recibió de ingeniero arquitecto y mi hija es optometrista y no han podido conseguir un trabajo estable, ya que necesitan palancas para entrar a un buen empleo. Yo ya estoy desesperada y me duele verlos en esta situación. Me gustaría que los especialistas me recomendaran algo, ¿cómo los puedo ayudar? Muchas personas en el gobierno no tienen ninguna preparación y tienen muy buenos puestos. ¿Por qué la gente preparada no tiene un trabajo? Luis, si quieres comentar algo y luego tú, Fernando. Es interesantísimo y firmo de tema. solidaridad todos los comentarios que han hecho. Y hay una cosa que es un dato que se ha estado estudiando y que arroja números que son realmente alarmantes. Más del 50% de las personas jóvenes que obtienen un trabajo refieren haber obtenido ese trabajo gracias a algún contacto familiar o algún contacto de un tipo. Claro. Cuidado con eso, es decir, sí, el TEC de Monterrey tiene palancas, hombre, ¿qué más quisiéramos que tuvieran palancas todos los mexicanos? Pero también es cierto, y eso es una realidad, es alarmante que más del 50% refiere a que llegó no por capacidades probadas o no, sino porque tenía un contacto, aunque solo hubiese sido para ser fotocopiador en una empresa menor. Solo para ser fotocopiador es porque el cuñado o el primo de mi tío lo logró, ¿no? Es decir, hay características de ese tipo que lo que hacen es hablar de la enorme perversión en la que está sujeto el mercado laboral en este país. Y repito, a todos aquellos, la estela de luz, mejor de la estela de luz en una universidad, suena muy bien. Lo comentaba creo que Rocío hace un rato, educación, educación y más educación. Eso es correcto. Pero si tú metes todas las pistas, y esto, mucha atención, hagan de cuenta que cada universidad es como un periférico enorme que te empuja al futuro. Y si las pistas se acaban en nada, ¿me explico? Es decir, si llevan, ¿a dónde llevan? Ya terminaste la educación, fenomenal. Si quieres, también sacamos un posgrado. Al final, ¿dónde vas a llegar? Si al final de la recta de la juventud no hay camino. ¿Me explico? Tenemos que hacer un camino también de largo plazo para que los jóvenes, cuando dejen de ser jóvenes, tengan espacios. Te puedo dar mucha educación. 2 datos que se llaman la atención. No solo esto que decía el 50%, más de 50 tienen contactos. La otra, el número de jóvenes que superan ya después los 30 años, que siguen viviendo en casa de los padres, ha crecido muchísimo. Como consecuencia de la falta de oportunidades para acceder a un empleo y generar una familia propia. El número de gente que hoy estudia posgrados, no por una vocación, sino porque no tengo otra cosa que hacer. Y además, bajo el supuesto de que como tengo un posgrado, tengo mejores empleos, descubren que la pista continúa caminando, pero que al final no hay un sustento estructural en este país que permita eso. Y ahí es cuando yo digo, cuidado con el gobierno. Siéntate si quieres, que el gobierno me dé chamba. Pero, siéntate a esperar, pero porque yo creo no va que a ahí funcionar. es donde tiene que haber una política integral en todo Claro, eso. es lo que he estado eso diciendo desde el primer momento. O es revelación de generaciones o no vas a poder. Y eso es lo que es, yo creo que esa es la mayor frustración que tenemos. Claro. Yo nada más quisiera plantear una idea que me parece está ahí sobre la mesa. Yo no quiero plantear aquí que el gobierno tenga que ser generador de empleos, pues, ¿no? Esa no es la función fundamental. Es una confusión que se da. Sí, a mí me parece que la función fundamental del Estado, ya ni siquiera estoy diciendo del gobierno, si pensamos en políticas de Estado, en el caso del empleo, tendría que ser la de la regulación. Yo te pongo un ejemplo de cómo las posibilidades... Tocayo, y crear las condiciones. Las condiciones, para no que los empleos, pero no los empleos. empleos, las condiciones. Pero ¿no? y si no hay ni seguridad. Esa función de regulación. Les pongo un ejemplo. A ver, si ustedes van ahorita a cualquier ciudad del norte en donde están las maquiladoras, un chavillo de entre 19, 20 años y 24 años que trabaja en esas maquiladoras recibe 550 pesos a la semana por una jornada que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. De lunes a viernes, el sábado mediodía, 550 pesos a la semana. En una comunidad cercana a esas maquiladoras, en donde el narcotráfico está enraizado, un chavito de la misma edad recibe 4,000 pesos por trabajar
jueves, viernes, sábado y domingo en la punta del cerro de su colonia, solamente pasando información en términos de lo que está pasando. 4,000 pesos. Cuando nosotros les decimos a esos chavos, oye, tenemos una beca de CEDESOL, hace ratito, no recuerdo si la directora, alguien decía, de una beca de 1,200 pesos. Cuando nosotros hemos llegado a esas comunidades para intentar hacer intervención con los jóvenes y les decimos, oye, mira, te conseguimos esta beca de CEDESOL de 2,000 pesotes. ¿Saben ustedes cuál es la reacción del joven? No, pues en realidad, termino nada más la idea, pues en realidad el chavo lo que me dice, en otras palabras que no puedo mencionar al aire, pero lo que me dice es, pues gracias, pero pues tus 2,000 varos no me sirven para nada. Conclusión, y aquí lo dejo para que sigamos discutiendo. Claro. Nada más termino. Conclusión nada más. Me parece que tenemos que repensar el papel del Estado en términos de la generación de oportunidades que les estamos dando a los jóvenes. Y el Estado tendría que ser ese facilitador para que, en lugar de que el chavo tenga que elegir entre la beca de CEDESOL de 2,000 pesos y la beca del narco de 4,200 pesos por semana, la primera por mes, el chavo no tuviera esa necesidad de elegir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que los chavos tengan que tomar esas elecciones? Eso es algo que tendríamos que estar discutiendo. Sí, Fernando, varias cosas. Estoy de acuerdo, definitivamente, que tenemos, el gobierno tiene que tener las herramientas, la política pública, que suena como muy rara para muchos jóvenes, que es esto de la política pública, pero es efectivamente aquella base que permite abrir las oportunidades, pero también creo, y nada más una corrección, a lo que me refería es 1,200 pesos para adquirir una casa. Las becas que tenemos hoy en día, de hecho, en el instituto tenemos becarios y hay una serie de oportunidades, son de 6,000 pesos, más o menos, que van de 4,000 a 6,000 pesos por 4 horas para que vayan adquiriendo experiencia en esta transición escuela-trabajo. Entonces yo también diría, por supuesto que es responsabilidad del gobierno adquirir las herramientas y estamos trabajando en ello, porque también dentro de los jóvenes o la población en general, tenemos como al gobierno como aquel que no hace nada y que el dinero se lo lleva. Cuando yo les digo, en la vida cotidiana que me toca trabajar también en el instituto, pero también ver el trabajo de muchos, les puedo decir que hay también una serie de programas. Entonces también hay que equilibrar, ¿no? Conocer por un lado, tú mismo, Fernando, lo comentaste hace rato con las políticas públicas que no sean sexenales. Lo mismo yo digo, que partamos de qué está haciendo el gobierno, qué oportunidades hay, que las conozcamos, que nos informamos, y también de ver las necesidades por otro lado. ¿Sabes para no entrar en tristeza? Y es otra parte de las insatisfacciones, que pareciera que así como con el agua en la Ciudad de México hay muchas fugas subterráneas. Entonces, sí, pues hacen un chorro de cosas, pero mucho de lo que debería de encauzarse, y estoy hablando de los dineros, se fuga. No. Se va un poquito aquí, un charrito acá y otro acá, y entonces ya no llega a lo que debería de llegar. Esa es otra de las grandes Estoy de acuerdo, Fernanda. Creo que es un gran reto. O sea, la corrupción, o sea, si hablamos de índices de corrupción en México y la impunidad son muy altas, no quiero hablar de cuestiones de prevención de violencia, pero también quienes están haciendo una serie de fechorías, es difícil encontrarlos. Es verdad, hay muchos retos en ese sentido, pero también es cierto que es responsabilidad, digamos, de los ciudadanos. Hace rato comentaban de Fundación o de Hollín, que trabajamos también con ellos, y ahí es donde yo digo, tenemos una responsabilidad como gobierno, por supuesto, pero también en cuestión de empleo. O sea, aunque existan las políticas, nos tenemos que poner de acuerdo con las universidades que siguen teniendo 1,000 médicos y, bueno, ahorita seguimos con eso. Y no las nuevas carreras. Y hay unas carreras, y las empresas privadas, que es donde la mayoría de los empleos se encuentran. Esa es otra gran dicotomía. Parece que no se ponen de acuerdo las nuevas carreras y las universidades, todo, con lo que están necesitando realmente las nuevas empresas. Y las carreras Eso técnicas... sería interesante, que se entendieran qué competencias requieren estos. Las carreras técnicas son muy importantes. O sea, no hay que también, cuando uno dice que son las carreras técnicas hoy en día, y incluso en Europa, en muchos lados, empiezan a jugar un papel importante. Lo mismo el sector rural. O sea, vamos a ver cómo... Tenemos un problema del sistema también. Veamos los problemas en Europa. Oigan, espérenme para que hable también el público, no sean gachos. Sí. Están aquí los jóvenes y no los No, hay que darles voces, definitivamente. Digo, no me los dejan hablar. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo soy egresada de la preparatoria y precisamente a mí me tocó este proceso apenas sobre entrar a la universidad, los papeles y todo ese trámite.
Entonces es muy interesante el ver las opiniones de varios compañeros, de que unos dicen, bueno, yo ya no voy a seguir estudiando porque, bueno, yo ya tengo un trabajo, me dan tanto y bueno, yo ya estoy conforme con eso, ¿no? Entonces ya no tengo la necesidad de no ven un futuro, y no ve la necesidad de seguir estudiando. Igual hay otros de un mente un poco a lo mejor más abierta en el que dice, bueno, vamos a estudiar precisamente las escuelas más reconocidas, a lo mejor públicas, son el Politécnico, la UNAM y la UAM. Sin embargo, sabemos que lugares son muy pocos y que precisamente yo soy una de ellas, de las que no se quedaron. ¿Y qué hiciste? Exacto. Bueno, por ejemplo, yo creo que también otro tema muy importante es tú como persona, ¿qué quieres? Porque hay muchos que se van por el lado del dinero, que dicen, bueno, yo voy a estudiar esta carrera, pero porque me deja dinero. O sea, y dejan a un lado lo que realmente tú como ciudadano, como persona quieres. E incluso a lo mejor las necesidades que pueda tener el país, es decir, en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología, bueno, yo considero que no hay mucho de esa cultura en uno como joven. Oye, y no se interesa por esos temas. A ver, ¿tu opción cuál es? ¿Volver a presentar los exámenes en la siguiente tanda, que siempre es un poco más fácil, no hay tanta gente? ¿Lo vas a hacer? Es la primera vez que hago el examen y de hecho, bueno, lo hice las 2 veces porque son dos veces que lo puedes hacer obviamente en el transcurso de un año. Pero, por ejemplo, yo ahorita como no me quedé, tengo que esperarme hasta presentarme el próximo examen, que es por marzo. Lo vas a seguir intentando. Exacto, pero aquí el problema es que yo, por ejemplo, no me quedé y dije, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hiciste mientras? Bueno, yo obviamente tengo las posibilidades de entrar a una escuela de paga. Sin embargo, no está mi carrera que yo quiero. Ok, te vas a esperar a lograr otra. ¿Vas a estudiar algo mientras tanto? ¿Un idioma? ¿O vas a empezar a buscar chamba? Tú como joven, obviamente tienes que aprovechar ese tiempo que no estás estudiando. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Diseño y comunicación gráfica. Entonces, es la carrera que también uno como joven tiene que cultivarse en qué escuelas hay esa carrera, ¿no? Y ver las posibilidades. Tú como joven, ¿qué puedes hacer para tener oportunidad de seguir estudiando? Porque aquí ya no es la opinión de seguir estudiando, sino... ¿Y podrías entrar a chambear hasta de agrapa estos días en un lugar donde hagan esto? Pensémoslo. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos acá. Y ahora sí me dejan hablar a los jóvenes, ¿eh? Espérenme, y se vale asesorarlos. Y esta forma de vivir la juventud está determinada por, entre otras cosas, un carácter de clase, ¿no? Esa condición de clase hace vivir de manera distinta a los jóvenes. Pareciera ser que hay ciertas características de ciertos jóvenes que los hacen más invisibles. Si una palabra pudiera caracterizarlos, yo me quedaría con la palabra de exclusión. De ver a la juventud ya no como este grupo vulnerable. Tenemos hasta el 2020, ¿no?, la oportunidad donde vamos a tener como el pico de la historia con mayor número de jóvenes en el país. Entonces, si no aprovechamos estos años que nos quedan para invertir en ellos, tendremos generaciones perdidas. Y la juventud es invisible. Habría que preguntarnos, ¿y quién no lo es? No se va a lograr nada si no se atiende una política pública global y de fondo. El problema que tiene la juventud en este país es un cierre completo de posibilidades y de opciones a futuros. Pública? Un mito de estudia, y si estudias tienes un trabajo. No, pues ya se vio falso. Que no. Tú hablas con los jóvenes en este país y lo que se ve es insatisfacción. También hay que ubicar dónde está la responsabilidad. Y la responsabilidad está en el Estado. Un programa de política pública y política de gobierno que no sea sexenal. De entender algo, la riqueza, la producción está en la juventud. Ahí tiene el resumen, si nos acaba de sintonizar hoy que el tema es jóvenes invisibles. Esa es la pregunta y nos lo están respondiendo los especialistas y por supuesto los testimonios. Les voy a leer una llamada. Dice Laura que parece que al gobierno le preocupa más que los jóvenes tengan una credencial de lector que darles oportunidades. Y Lupita Barriga dice, soy de Michoacán, tengo 24 años, estudié comercio internacional y ya he trabajado en varias empresas. Por la crisis que hubo en una de las empresas que ella trabajó, hubo recorte y salieron más de 400 jóvenes en todo el país, porque claro, primero sacan a los nuevos
Y dice que ella después empezó a buscar trabajo desesperadamente y a todos lados donde llevaba mi currículum me decían que estaba sobrecalificada para el puesto que solicitaba y por lo tanto no podían darme ningún puesto. En todos los lugares era lo mismo, así que pensé que el también estudiar mucho no ayuda para nada y menos para conseguir un empleo. Ahora tengo mi propio negocio porque me cansé de buscar y también de ser empleada. No hay como autoemplearte en estos tiempos antes de que te pierdas con toda la generación. Oye, Nora, y luego dice, yo me autoempleo y ¿cómo me pago? ¿No? Porque esa es también otra. Uno quiere la seguridad del empleado, de pase lo que pase, yo tengo mi salario. Pero fíjate con lo que cierra, prefiero hacer esto que perderme con toda la generación. Hijo, qué tristeza, qué fuerte. A ver acá qué nos dicen y vamos peloteando. Sí. Adelante, Jimena, tu opinión. Hola, pues hay varias cosas, ¿no? Yo creo que el primer punto que podemos observar, por lo menos en este foro, es la participación de los jóvenes, ¿no? ¿Cuántas participaciones, es un ejemplo, hemos tenido nosotros durante todo el diálogo? Algo que pasa mucho en esta sociedad es que todos los diálogos acerca de qué se debe hacer respecto a los jóvenes los hacen los adultos. ¿Y dónde están los foros donde realmente trabajemos y nos movamos nosotros para decidir lo que necesitamos? O que ¿no? los anuncien. Okay, te los sí. ponen en el periódico, sección de economía y en el de los rucos, además, ¿no? O sea, entonces nunca se enteran que va a haber un foro, claro. Entonces es bien importante eso, ¿no? A veces se hacen en algunas empresas o en algunos eventos foros donde jóvenes de distintos lugares y distintas formaciones platican sobre qué necesita este país para nosotros y qué necesitamos nosotros para este país, pero son eventos, eso quiere decir que sucede una vez cada año, ¿no? No es algo que sea común y esto debe ser cotidiano. A mí me parece que esto es algo bien importante. Y otra cosa respecto al empleo y la educación es que a veces estamos muy confundidos con lo que queremos, no logramos sintetizar en una cosa específica qué es lo que queremos y para eso se necesita mucha autogestión. Es decir, que nosotros antes de esperar que lleguen las oportunidades, que lleguen los trabajos, que lleguen las becas, que llegue todo, buscarlo por nosotros mismos, empezar a hacerlo por nosotros mismos y ayudarnos de otros jóvenes, de otras personas que también lo hagan, ¿no? No solo individualmente. Tú dices, salir a buscarlo. Salir a buscarlo y generarlo nosotros mismos, es decir, emprender, por ejemplo, en el caso de la persona que llamó, un negocio, ¿no? O emprender un proyecto artístico. ¿El tuyo cuál es, por ejemplo? ¿Tú lo has planteado así? Yo tengo dos proyectos, uno es una sala de lectura y el otro es una banda. Ok. Y ustedes están teniendo que picar piedra. Qué Así mejor es. ejemplo que con las dos cosas que acabas de decir, qué terror. Te iba yo a preguntar, ¿y de qué vives? Pero hay que hacerlo, ¿no? Claro, Si no, y es que es un mito, ¿no? No todas las carreras que están matriculadas en las instituciones son las únicas que nos van a dar dinero y nos van a dar trabajo, ¿no? Incluso en las artes, y lo digo así, incluso porque son las que menos se consideran como generadoras de dinero, se pueden conseguir bastantes oportunidades si uno le trabaja. Eso es, a mí me parece innegable. básico. Gracias, Jimena. A ver, por ejemplo, acá, Jonathan, si te pones de pie, cuéntanos Bueno, gracias, tu historia. Fernanda, a tu auditorio. Saludos a todos, buenos días. Vengo por parte de CEJUV, vengo invitado como CEJUV, perdón, tengo un poquito ahorita No se me apure. enferma de la garganta, pero vengo de parte del Centro Cultural Lata también en representación, que es la Casa de la Juventud. No sé, hemos trabajado con IJUVE, con algunas otras ¿Qué hacen asociaciones. ahí? Platícanos. Bueno, en Lata también es una labor un poco de recuperación de espacio. Ese lugar era un espacio perdido que pues realmente, pues lo digo así, era un punto, era un lugar, un punto rojo donde... De malvivientes, sí, ¿no? terrible. Digamos, ajá. Pero bueno, o sea, nosotros no somos excluyentes ahí con los jóvenes con los que estamos ahí en las demarcaciones aledañas. Hemos invitado, incluso han dado talleres. Suena chistoso que pues, alguien que se dedica a cosas, como dicen, de narcos, Ilegales. sabe un montón de cosas, ¿no? Apenas nos pasó un chavo que sabe hacer magia y decíamos, ay, tú haces saber desaparecer los billetes, ¿no? Pero no, o sea, La realmente cartera. él es muy buen mago, él está en Coyoacán y saca Guau. dinero ahí diario y todo. Pero bueno, lo que yo quería comentar un poquito en comentario a lo que decía Luis, tiene toda la razón y también complementando con lo que decía Jimena, nosotros no podemos quedarnos como jóvenes con los brazos cruzados esperando a que el gobierno llegue y nos dé todas las oportunidades, pero tampoco podemos deslindar la responsabilidad que tienen como para decir, bueno, pues lo hago yo. Yo personalmente, en mi experiencia, también quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo emprender? No es nada sencillo. Yo soy egresado de la UAM Iztapalapa y antes de salir me costó muchísimo trabajo administración. Y me costó muchísimo trabajo en la última, digamos ya, la recta final,
solventarme para poder salir. Entonces yo salía a tocar a los microbuses, pues tenía un aproximado de unos 100, 150, 200 pesos Sí, de porque del trabajar metro unas 3 ahora horas. los bajan, ¿eh? Me los ponen en el mismo nivel que vagonero, y a los vagoneros sí les están dando un dinero para que ya no se suban, y a los artistas callejeros que en otros países apoyan también me los bajan y no les dan ese seguro. Exactamente, O sea, tomando en está cuenta también vergonzoso. lo que mencionan, lo que sabemos hacer, nosotros sabemos tocar, yo toco con Jimena, de hecho también en la banda, pero pues estando en el centro nos quitan. O sea, nosotros si lo que sabemos hacer lo tratamos de usar para ganar dinero, nos va bien, pero luego nos ponen el pie y nos dicen es que no puedes estar Y aquí, es que no centros puedes hacer eso, culturales es que lo no puedes. cierran. No, aparte no nos pagan, no nos Claro, solventan, no hay claro. forma. Entonces, bueno, tomando en cuenta ya por último la pirámide de Maslow, que propone que las necesidades para llegar a una autorrealización, primero tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas de alimento, de seguridad, para que tengamos un poco de autoconfianza y vayamos subiendo. Yo realmente con lo que ganaba en los micros apenas alcanzaba para comer, y dónde quedaba ya después mis proyectos. Tengo un montón de proyectos, pero no podía solventarlos como tal, porque pues ganando 150 apenas pago los estudios y pago lo que puedo comer y demás. Mi mamá no trabaja, también es como una hija, hay que mantener también esa parte. Entonces, como si yo tengo un montón de ideas para negocios y no me acerco al gobierno exigiendo, porque no podemos quejarnos yo creo que es lo peor que podemos hacer, pero hay que exigir, sabiendo los derechos, que podemos nosotros intervenir para exigir algo, que nos abran un espacio, y en función a eso ir solventando. Ahora sí, a lo mejor que nos hagan un préstamo. Yo creo que si a mí me prestan 50,000 hago milagros, ¿no? Pero no tengo así, ni puedo juntar 5,000 pesos. Y porque no tienes nada que dejar en prendas. Exactamente. A ver, aquí, ¿qué le propones, Bere? Pues está difícil. Yo quisiera decirles primero que, o sea, me gusta oír estas voces, pero también porque veamos, hay una juventud realmente en movimiento y impulsando. O sea, no, por eso digo que la visión también del Estado y los que trabajamos aquí no tiene que verlos como aquellos paternalistas que hay que guiar los vulnerables, sino que también juntarlos. de todo, que ¿no? adolecen de todo, pero también ellos son estos agentes de cambio, agentes de desarrollo que nos están impulsando, ¿no? Son parte de esta solución y es ahí donde lo estamos incluyendo. Yo les diría nuevamente 2 cosas. Es importante que, bueno, ya trabajamos con CEJUP, con Olin, también Jimena, qué bueno que está haciendo esto. Tenemos también apoyos económicos, porque para trabajar de la mano con el gobierno y con todo este movimiento, somos los únicos en el instituto que damos apoyo a grupos, es decir, no tienen que estar constituidos, a colectivos, nada más se reúnen para una idea y nosotros les damos apoyo cada año. Hay varios millones para esto, también a las organizaciones que están constituidas precisamente para impulsar y para saber cómo podemos trabajar de la mano. Entonces, yo los invitaría, hay muchas becas, Fernanda, que se quedan en el gobierno, yo les puedo dar una lista sin que nadie nos las pida. ¿Él puede aspirar a algo así con los proyectos que tiene, juntar otros colectivos? Por supuesto que puedo aspirar Pero a ¿y en eso. qué época hay que pedirlas o en qué página o cómo? Es que ese dos es el problema, compromisos, uno yo no se quisiera, entera. claro. Es un vacío que hay, es un vacío y una responsabilidad que hay, donde no todas las oportunidades para los jóvenes están solo en una página. En el instituto estamos construyendo, me comprometo a que a máximo en 3 meses ustedes puedan entrar a la página y no encontrar solo Pero ahí te nuestras vas con la oportunidades. tarjeta, compañero, No, para te la ver paso. los- Pero yo les invitaría normal, y eso es un tip que les doy a todos los jóvenes, a principios de año, los primeros 4 meses del año es cuando sacan todas las convocatorias del gobierno para todas estas oportunidades. Entonces, que estén muy atentos para quienes quieran hacer su empresa, su Y yo te ACE, sugiero también que etcétera. juntes las de organizaciones civiles para que haya todavía más Para que, posibilidades. eso es muy buena idea, Fernanda, meter no solo gobierno Claro. federal, sino todas las Hay otras, organizaciones ¿eh? civiles, Sí. y que puedan ustedes acceder y que vean estas becas. Acabamos de cerrar una convocatoria para 100 becas de jóvenes que estamos mandando a Washington, 13 semanas para la transición escuela-trabajo. Tuvimos muy poquito gente que se postuló y demás, nos corresponde también, Oye, pero ayúdenos fondeadoras ustedes. También hay que apoyarnos en fondeadoras, proponer, hay unas de Con proyecto artístico. Claro, otras con de- las redes sociales ustedes también nos pueden ayudar a difundir estas oportunidades para que no se queden vacías y que más jóvenes puedan participar en este tipo de becas y oportunidades, y por supuesto que seguiremos brindando también como políticas públicas que permita la participación. Hay 4 ejes del Projuventud que los invito también a que lo conozcan, que básicamente es prosperidad, bienestar, participación e inclusión. Y trabajamos la parte de intergeneraciones. Entonces, si juntos también nos dicen qué es lo que más falta, pues nosotros nos toca empujar en las diferentes secretarías. Berenice, aquí A ver, Alex vas. nos dice justo eso, que si no le dan difusión precisamente para que todo esto
no esté al alcance de todos los chavos. ¿Por qué ustedes no trabajan también en campañas de mayor difusión? No, bueno, le damos difusión en las medidas también. Pero se les va el presupuesto. Se nos va el si lo presupuesto. gastan en Exacto. eso. Necesitamos cosas Ahí que es no donde cuesten. nos tenemos que ayudar con Sí. las redes sociales y a donde entran los chavos y también ver aquellas partes de jóvenes en donde no tienen redes sociales, ¿no? Así es, entonces también invitarlos a que seamos aliados en este esfuerzo, por supuesto saber qué necesitan, cuáles son sus proyectos, pero también ayúdenos a difundir todas estas oportunidades para que se conozcan más y saber desde este esfuerzo. Pues yo me comprometo a darles retweet a los proyectos. Perfecto, nomás Fernanda, ya lo mándenme. anotamos. Pregúntale aquí a la compañera Rocío de Derechos, yo a todo estoy ahí haciéndole mucho ruido, pero y quisiera bueno. decirles nada más, tenemos una convocatoria abierta, ya son pocas, pues estamos más de la mitad del año, pero el Premio Nacional de la Juventud, son 150,000 pesos que se les da ¿Y eso a los quién se le da? ganadores. Bueno, hay 10 diferentes categorías, distinciones, porque son 2 categorías, o sea, de los 12 a los 17 y los 18 a los 29, y hay una medalla. Se entrega, hace mucho el presidente no entregaba este premio, entonces llevamos casi 6 años y el presidente dijo, es una prioridad, tenemos que trabajar con ellos. Entonces les invito, se termina el 15 de agosto, entonces ya quedan poquitos días. Pues ya 2 días. 2 días, pero que aprovechen para inscribirse, así es. De acuerdo. Oye, acá, amiga, ¿tú cuál es tu testimonio? Bueno, yo vengo del Centro Juvenil Promoción Integral AC, CEJUP para los cuates. Sí. Es una institución que tiene 32 años de trayectoria y que sus ejes son principalmente la prevención y la promoción juvenil. Y mi comentario va en este sentido. Hay muchos chavos de los que nosotros atendemos que están en el nivel medio superior y que, bueno, ahorita se han mencionado escuelas como la UNAM o el IPN o la UAM, ¿no? Pero también hay otras opciones educativas como lo es el Instituto de Educación Media Superior o la UACM. Pero siguen siendo escuelas que, por ejemplo, no tienen como ese reconocimiento por los chavos y al contrario tienen muchas representaciones negativas. El plan de estudios, por ejemplo, ahí es bastante bueno, pero efectivamente hablando un poco de estas políticas y del cambio de representantes. Pues es que la UACM, ¿cuánto estuvo en huelga? Y con el relajo de que si corrían a la rectora y que es que eso es lo que da un poco de temor, ¿no? Exactamente, pero también es como esta parte de cómo nos van echando atrás un poquito lo que se ha podido avanzar con estos chavos. Claro. Y nosotros trabajamos sobre todo como mucho la parte de las habilidades de los chavos. Como le llaman ahora, las competencias. Las competencias. Que eso ¿no? es muy interesante. Pero también me parece importante mencionar esta parte de si bien ellos deciden autoemplearse, a veces el gobierno, en vez de darles como esta facilidad para poder constituirse, les ponen muchas trabas y a veces les ponen muchas características que ellos no pueden cumplir, ¿no? Como esto que comentaba John. Fíjate, estábamos viendo que, tú ya puedes abrir un negocio porque siempre es bueno oficializar el negocio. ¿Por qué? Porque entonces accedes a créditos y a otro tipo de cosas. Si te lo llevas así de muertito y por la libre, pues igual está chido, pero nunca vas a crecer lo suficiente. Pero para hacerlo oficial, aunque ya dicen que se puede hacer todo desde la página de internet, son casi 40 y tantos pasos que una empresa grande y oficial, para cumplirlos, dicen que tarda 3 años y al año y medio la mayoría quiebran, no sean así. Eso sí hay que pedirle al gobierno que lo facilite de alguna forma o que los amigos del INJUVE hagan algo para poner ahí asesoría y poder oficializar los negocios y los proyectos de los jóvenes. Si no, ni los grandes ni los jóvenes van a poder autoemplearse. Otra. Y la cosa con esto es que de pronto les dan los financiamientos, pero no les dan para cubrir la parte de recursos humanos. O sea, quieren que todo el financiamiento se vaya en recursos materiales, pero no están pensando el sueldo? Que necesitan comer, que necesitan pagar otras necesidades básicas. Está muy interesante esa petición. Muchísimas gracias por esta claridad. A ver, amiga, por favor. Ahí vamos también para allá. No, así estás bien. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy madre de familia y yo considero que la cuestión por la que nuestros jóvenes a veces parecen invisibles es porque nos falta compromiso en general. Compromiso tanto a las personas que hacen las políticas públicas y que finalmente se quedan hechas en el escritorio y no se ejercen. Considero que si el Estado, el gobierno, porque ahí tengo confusión, que es el Estado y que es el gobierno,
Pensemos en el Estado como la institución permanente, que cambie o no el partido en el poder, va a seguir retomando lo que está. Sí, pero si el Estado o el gobierno, como quieran llamarle, a través de esas políticas públicas que ya están hechas, solamente las ejerciera como mínimo, y hablo de que los trabajadores de las instituciones públicas realmente desarrollaran su actividad como nos corresponde y como nos debería corresponder a todos como padre de familia, que yo tengo que promover que mi hijo estudie y ver que termine una carrera para que realmente tenga oportunidades y una forma de pensar diferente para aspirar a otra forma de vida mejor a la que yo tuve. Ya caminaría. Ya sería mejor. La cosa es exigirlo y ahorita nos van a dar ideas de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Volvemos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos hablarán de las causas del estreñimiento y las alternativas que hay para resolverlo, así como lo riesgoso que puede ser automedicarse con productos de venta libre. El martes queremos que nos digas cómo educas a tus hijos. ¿Eres autoritario, permisivo, indiferente? ¿Tienes miedo de poner límites? Cristina Jauregui te espera con el tema ¿Estoy educando bien a mi hijo? El miércoles, Marisa Escribano y los especialistas nos dirán cómo ser asertivos. Aprende a decir lo que sientes y lo que piensas. No dejes que el rechazo o la crítica te afecte. Fernanda Tapia nos dirá el jueves por qué es importante decir no al trabajo infantil. ¿Sabías que en México más de 3 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan y que aproximadamente la mitad de estos no asisten a la escuela? Y para cerrar la semana, el viernes, Carmen Muñoz te espera para platicar de las mujeres violentas. ¿Conoces alguna? ¿Qué se esconde detrás de estos comportamientos? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Ahora que vio la cartelera, si quiere apartar su lugar, se puede comunicar con nosotros. Y ahorita que escuchábamos a esta madre de familia, nos llama también María Mara Rubio y dice que los jóvenes tampoco se encuentran apoyados por su misma familia. Me refiero a los adultos principalmente. Veo que son muy poco tolerantes con los jóvenes. Lamentablemente, ya de por sí viven en un país difícil y aunado a la intolerancia de los adultos, así como vamos a salir adelante y nosotros mismos los orillamos a que no quieran convivir de buena manera con los adultos. Esto no se ha tocado, Fer, y hay muchos comentarios también al respecto de que la familia tampoco es un apoyo. Si ahorita uno de los chicos que está contigo lo quiere compartir, y ella lo que nos invita es a que haya un apoyo con estos chavos, porque cuando llegan a la adolescencia, lo que decíamos al inicio del programa, no hay especialistas, pero también por parte de la familia se piensa que ya hay que dejarlos solos y que ellos pueden seguir adelante, y nos dice que esto se ve mucho en las preparatorias. Cuando el chico entra a las preparatorias, dice que eso es lo que sucede. Y Pitufo Gruñón dice, creo que un problema grande es la incertidumbre que se consume las ilusiones, la motivación y la confianza de los jóvenes. Fer, ¿y tú tienes más testimonios por allá? Muchos. Y adelante, por favor, Yael. Así, ¿dónde estás, mi amor? Cuéntanos. Bueno, pues, hablando sobre el tema de la delincuencia, Súbete un poquito tu micrófono, muy bien. Hablando sobre el tema de la delincuencia, bueno, yo digo que en esa parte muchos lo marcan. Bueno, yo vengo por así decirlo, de un barrio, entonces si tú quieres, no tiene nada que ver de dónde vengas. Y si tú le quieres poner ganas, bueno, tú le quieres ¿A ti qué te motivó a no irte ahora sí que por el lado salvaje, por la otra banqueta? ¿Qué te motivó a mejor estudiar aunque todo se viera muy gris? Principalmente creo que todo empieza con lo que te enseñan en tu casa, ¿no? Es que ahí está la cosa, lo que nos decías, Nora, cuando ni en tu casa hay el apoyo y bueno, hay una familia disfuncional y no se ve la luz al final del túnel, está más difícil. Tú en tu casa sí tenías esa red de apoyo. Sí, bueno, de hecho también tengo una hermana, entonces siempre nos hemos apoyado, ¿no? Entonces ese fue como que el primero, ¿no? Entonces cerca de mi casa pues puede hacer como que robos, que vendan droga y todo. Entonces,
en ese aspecto, pues no, o sea, si cada uno de nosotros de los que estamos aquí y vive, por así decirlo, en un lugar así, porque en todos lados ya venden droga, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, si nosotros le queremos echar ganas, pues por eso tenemos que empezar. Es una decisión personal. Exacto. Y sí hay que aclarar que sí son más los que toman la decisión como la que tomó ya él, ¿eh? Sí hay que aclarar. Hay un instituto como el de Alex Lobo, también querido amigo y especialista del programa, donde se han dedicado a hacer ese conteo específicamente. Y claro, es más noticia los que no, los que se dedican al crimen, pero hay muchos que no toman esa opción, ¿eh? Afortunadamente. ¿Quieres decir muy algo, rápido, Beli? un tema muy importante relacionado con esto de la familia, los embarazos adolescentes. Ahí está. Que es un tema esencial en México, porque también tenemos la pobreza, pero mientras tengamos muchas niñas teniendo niños, nunca vamos a salir. 416,000 embarazos en chicas de 15 años o menos. Nada más para decirte una cosa, en estas 2 horas que estamos en el programa hay 90 jovencitas que ya están embarazadas, en estas 2 horas. ¿Tienen ustedes un sondeo de por qué? Es lo que iba a decir. No solamente porque ha habido inversiones de Naciones Unidas para campañas, por supuesto que la información es una, pero otra muy importante es la afectividad, ¿no? Cómo van acompañados muchas veces esta relación de sentirme querida y demás juega un papel importante y también tiene que ver con el plan de vida, ¿no? Que hay que trabajarlo porque pues, a veces no hay muchas opciones y una opción es tener un hijo. Entonces, si no trabajamos otra vez desde el núcleo familiar, y otra muy importante, aparte del embarazo de adolescentes, es esto que está de moda, digamos, porque es nuevo, sexting, ¿no? La parte de sexting, estas fotos de las chavitas, sí, claro. el bullying, o sea, todo eso también a través de las redes sociales, la trata de personas, creo que son temas muy importantes que la familia tiene que estar atenta y saber que existe. Porque entonces, ¿cómo nosotros acompañamos también a los hijos, digamos, en este caso, y también ellos cómo están alertados de cómo prevenir estos embarazos y también cómo no meterse en redes? No sé ni cómo llega uno adulto con tanta carrera de obstáculos, ¿verdad? Sí, es verdad. No en base también el creciente número de suicidios, sobre todo en jóvenes. Eso también es muy alarmante. A ver acá, compañero, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Salvador. Salvador, cuéntanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que marcan los especialistas, pero quisiera aprovechar este espacio para decirle a todos mis compañeros mexicanos que de alguna forma están pasando esto porque recién dieron los resultados para la universidad y varios no fueron aceptados. Varios desalentador, ¿verdad? Exacto, Miles. totalmente. No hay lugar. Exacto. Entonces, el cambio empieza por uno mismo. Si crees que lo has hecho todo, no has hecho nada, porque si lo hubieras hecho todo, ya estuvieras donde quieres estar, en el lugar donde quieres posicionarte. Entonces tú le dices y quién que quieres no se ser. tiren al suelo. Exactamente, totalmente. O sea, uno tiene que seguir hasta encontrar su meta, porque cuando llegues a la meta es porque ya lo has hecho todo y no te queda nada por hacer, por eso estás allí. Y bueno, yo tengo ejemplos en casa memorables y por eso creo que los padres deben iniciar por sí mismos, si quieren ver a sus hijos en otros pasos, si quieren que sus hijos salgan de donde están, en las drogas, en la depresión. ¿Algún ejemplo del tuyo? A Claro, ver, cuéntanos. tengo 2 grandes ejemplos en mi vida, que es mi abuela. Mi abuela llegó de Guerrero con 7 hijos y Guerrero es pésimo, ¿no? Hay mucha, o sea, asesinaron a mi abuelito, por eso se vino a la Ciudad de México. Entonces ella comienza desde abajo, sin estudios. Con 7 hijos. Con 7 hijos y ve por sus 7 hijos. Y hoy en día mi abuelita es una persona sumamente importante que ha llegado a hacer algo a lo que yo quisiera aspirar. Y digo, es mucha preparación y mucho esfuerzo por eso. Y tengo a mi padre, que fue su hijo, le dio estudios y todo. Y hasta ahorita mi padre es una persona muy exitosa y él siempre me ha dicho, tú vas a estar donde quieras estar, y en México hay de 2 grupos, de los mediocres o de los exitosos y de los que son felices. Tú decide hasta dónde quieres llegar. Y muchas igual. gracias. Adelante, amiga. Bueno, yo pertenezco al Instituto Mexicano de la Juventud, estamos en la trinchera de la juventud, yo así lo diría. Creo que los jóvenes, se habla mucho de lo que los jóvenes son sujetos de derechos y obligaciones. Coincido con los especialistas en hasta dónde el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar nuestros derechos, pero creo que lo importante también es la participación ciudadana, ¿no? Ya sea de jóvenes, de adultos, mujeres, niños, de todo. Necesitamos espacios para que nosotros podamos desarrollar
las habilidades que tengamos, pero el Estado también tiene la obligación de darnos esas herramientas que nos empoderen a los jóvenes para ser unos ciudadanos, unos buenos ciudadanos en un futuro, ¿verdad? Creo que hay que pensar mucho en los distintas, ¿no? Como etnias o clases de jóvenes, en los jóvenes de discapacidad, en los jóvenes que son indígenas, que ni siquiera hablan el español, en jóvenes, Sí, pues no sé. un reto más, ¿verdad? Para superar. Hay muchísimas clases de jóvenes. Hay que empezar, yo creo que desde los municipios, desde los pueblitos, en ver cuáles son las necesidades de los jóvenes, qué herramientas nos van a dar para que nosotros nos podamos desarrollar. Y bueno, nosotros estamos en el instituto, es de verdad una experiencia riquísima. ¿Tú qué haces ahí en el instituto? Bueno, hay un programa que se llama Becarios en el Instituto Mexicano de la Juventud. Nos dan, como ya había comentado, Hacen sus pininos sí, para tener en la currículum. transición Mira, qué interesante. de escuela, trabajo. Creo que es una experiencia bastante buena y pues a todos los jóvenes que no desistan, eso sí, mucha participación, pero también que el gobierno nos dé las herramientas para que nosotros podamos, pues ahora sí que seguir ayudando. Oigan, a ver, hablando de derechos, Rocío, a ti te tengo en stand-by desde hace rato y a ustedes hasta un premio les dieron por este asunto. Platícanos de qué se trata. Sí, mira, Fernanda, a propósito del Día de la Juventud y de que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, junto con 50 organizaciones, universidades, personas, nos hemos juntado para lanzar una campaña dirigida a los jóvenes. Y esto es para que conozcan sus derechos. En especial, la modificación que se hizo al artículo 1 constitucional en el 2011, que es muy, muy importante ese ¿Cuál fue artículo. y para qué sirvió? O sea, Pues bueno, sirve justamente para que es una herramienta para exigir. ¿Pero cuál fue el cambio? El cambio es que, dos cambios importantes. Bueno, uno es que ya no se considera, ya no se habla de individuos, sino de personas. Entonces ya ¿Y ahí hay qué una... cambia? En que entonces eres una persona sujeta de derechos y como persona es cualquier tipo de persona. Individuo es algo muy individualista y de personas ya puedes hablar de colectivos. Es decir, que puedes exigir tus derechos no solamente como personas, sino como personas, como un colectivo de personas. ¿Y la otra? Y la otra es que habla que no debe de haber ninguna exclusión a ningún tipo de persona, por ningún motivo, Ni ni edad, ni religión, ni nada de eso. Está Y interesante. lo otro es que se habla de que el Estado ha firmado una serie de más de 100 tratados internacionales y que por lo tanto el Estado, ahí lo dice, se adhiere, no solamente se adhiere, sino tiene que cumplir con esas obligaciones internacionales Aquí decimos que que el están problema- relacionados con los derechos humanos. Oye, Rocío, es que aquí el problema es que el gobierno firma lo que le ponen enfrente, hasta De acuerdo. servilletas. El De problema acuerdo. es que lo cumpla, ¿sí o no? No, pero ¿sabes cómo lo puede cumplir? Hay que exigirlo. Pues sí. Y para eso yo ¿Cómo? lo que llamo es a que los jóvenes conozcan los derechos humanos, conozcan nuestra campaña. Pueden visitar la página, es www.articulo1constitucional.mx. Está dirigida especialmente a conocer y a descifrar lo que significa el artículo 1. Creo que quien lo aprobó en su momento no supo lo que estaba aprobando, afortunadamente. Qué bueno. Afortunadamente. Se ahorcaron. Pero Oye. ahora, si nosotros nos apropiamos de eso, hay maneras de exigir los derechos. Si bien es cierto que hay una obligación por parte de la ciudadanía, creo que la mayor parte para brindar las herramientas y además de cumplir con los derechos y garantizarlos, es del Estado. Oigan, a ver, ya se nos acaba el tiempo. Tú que también estás trabajando de jóvenes para jóvenes, la mayor enseñanza que hayas tenido, el mayor aprendizaje de uno de tus pares, de aquellos con los que has estado trabajando o para los que has trabajado.
Pues bueno, yo también me desempeño como becaria en el Instituto Mexicano de la Juventud y para mí ha sido muy grato el darme cuenta que pertenezco a una generación muy activa y que quizás muchas veces se piensa que el gobierno no está haciendo nada por nosotros, pero créanme, se trabaja marchas forzadas porque tengamos una mejor calidad de vida y pues por ejemplo en el instituto se dan unos programas para apoyar proyectos juveniles que nos ayudan a todos. Entonces he tenido la oportunidad de hacer muy buenos amigos en distintas asociaciones civiles que trabajan por difundir la cultura, por defender nuestros derechos. Entonces yo creo que lo que más me podría quedar o de lo que más valoro del Instituto Mexicano de la Juventud es la apertura que tienen los distintos funcionarios y la gente que trabaja ahí para arroparnos, para tratar bien a los jóvenes y pues para mí se me hace un trabajo muy loable y que también sepan que los jóvenes estamos trabajando y de verdad se aprovechan esas oportunidades por parte de muchas organizaciones para defender, cosas de género, nuestros derechos, entonces sí se están dando las oportunidades y se están aprovechando. Pues también hay que mencionarlo. Bueno, a ver Nora, hay una última que puedas mencionar. Mira, sí, Pati Rocha dice, yo estudié trabajo social, técnica en la prepa y me ofrecieron dar bolsa de trabajo y nada, ahora estoy trabajando en la limpieza. Ya no hay oportunidades que si se le puede apoyar, tenemos números que se están dando aquí en el centro de contacto con la audiencia. 10 segundos, Luis, 10 segundos, Fernando, porque ya no tenemos tiempo. Adelante. Para comentarios finales. Primero, decir lo siguiente, nadie va a hacer por ti, y esto aplica para todas las edades, nadie va a hacer por ti, ni nadie te va a resolver los problemas que tú no te puedas resolver a ti mismo. Nadie va a venir a hacer las cosas que tú tienes que hacer por ti mismo. La juventud debe entender esto como debemos entender todos. Es cierto, el Estado está obligado y hay que exigirle una serie de herramientas y hacer cosas muy positivas. Muy loable lo que hace el Instituto Nacional de la Juventud, conozco mucho sus trabajos y es un trabajo de gran calidad. Recientemente, erradicando el trabajo infantil, se elevó la edad, por ejemplo, a 15 años como la edad mínima para trabajar. Es decir, hay cosas muy positivas, pero nadie va a resolverte la vida, ni nadie va a venir a hacer lo que tú no hagas por ti mismo. En ese sentido, tener mucho cuidado en qué se puede hacer. Y contestar brevemente a Jonathan y Jimena una cosa muy interesante. ¿Cómo se le hace entonces? No basta decir que hay que ser emprendedor. Jonathan, y se lo digo a todos, hagan asociaciones. Es decir, el trabajo por ti solo es muy difícil, es un trabajo muy complicado. En la medida que se asociarse más amplio el grupo, más interdisciplinario y ubicando puntos vocacionales en donde se necesita el trabajo de jóvenes, verán que las posibilidades de éxito crecen geométricamente. Gracias. Tocayo. Bueno, yo nada más concluiría con una idea. En este país, en general, todos los jóvenes son invisibilizados, pero desafortunadamente hay unos que tienen esta condición mucho más arraigada. No es lo mismo que hablemos de los jóvenes en esta capital, en esta ciudad capital, con jóvenes como los que hemos tenido, que hablar en jóvenes en el sur del país, ¿no? Esta invisibilidad depende mucho de las condiciones a las que están sometidos y sobre todo de las oportunidades. Y yo aquí diría, por ejemplo, las formas de organización que aquí hemos estado viendo no son la mayoría, pero me parece que es a la que tendrían que aspirar los jóvenes y para eso hay mucha tarea. Un ejemplo, y con esto cierro, para las convocatorias de los apoyos a proyectos juveniles, pues nada más armarte una convocatoria requiere de ciertos conocimientos básicos y no todos los jóvenes en este país, entiendo que los de la Ciudad de México tengan mucha facilidad, pero hay jóvenes en el sureste, en el norte del país que no tienen facilidad para llenar estas convocatorias. Claro. Ahí hay toda una chamba por hacer. Ya se nos acabó el tiempo, pero entraremos a la página de Injuve, lo prometemos. Okay. Y ahí queda la tarea para que estos jóvenes dejen de ser invisibles. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias.